fidelidad para prosperidad. Adoración y fidelidad para prosperidad. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a esta aventura maravillosa de la Biblia en el día de hoy. Tenemos segunda epístola a los Corintios, el capítulo 9 y los versículos 8 al 10. Hoy es fascinante, hoy es una palabra realmente deliciosa. Segunda a los Corintios, capítulo 9, segunda a los Corintios 9, versículos 8 al 10. Aquí hay promesas de Dios, aprópiese, atención, ponga esto en letras mayúsculas que va a ser de bendición para su vida. Nos dice segunda Corintios 9, 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¡Qué linda promesa esta! Oiga lo que Dios dice, para que usted tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. Ya el versículo por sí solo nos habla muchísimo. Nos dice, en resumen, en síntesis, este versículo, que Dios nos bendice para que nosotros también bendigamos, que Dios nos da en abundancia para que nosotros también abundemos para toda buena obra, es decir, que apoyemos, bendigamos, compartamos, bendigamos al pobre, al necesitado, la obra del Señor. Dios le quiere dar a usted en abundancia. Pero juntamente con eso, el contexto, los otros versículos que hay allí, nos están diciendo que si nosotros ponemos semilla, Dios multiplica la semilla para bendecirnos de una manera abundante y de una manera grande. Bien, entonces, lo que vamos a tener en cuenta hoy es corregir también algunos falsos conceptos de una doctrina que la han llamado dizque la doctrina de la prosperidad, que en muchos de sus aspectos nada tiene que ver con lo que dice la Biblia o ha sido torcida y mal interpretada. Pero Dios sí quiere que nosotros seamos prósperos. Dios quiere que nosotros seamos balanceados. Debemos comprender que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios lleno de amor, y van a darse cuenta que desde el comienzo de la humanidad Dios tuvo el propósito que sus criaturas fueran felices. Grábese eso bien aquí en su mente y en su corazón y diga: Dios quiere que yo sea feliz. Es verdad. Si no hubiera sido así, ¿para qué el Señor hubiera repetido como 10 veces, bienaventurados, bienaventurados? La palabra bienaventurado significa feliz. Así que el propósito del Señor Jesús y de Dios, del Padre Celestial, es que seamos felices. El Señor dijo: bienaventurados, 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 que significa felices. Desde el comienzo de la humanidad, Dios tuvo ese propósito, que sus criaturas fueran felices. Además, hablando en el campo material, económico, el propósito de Dios era que no le faltara nada a sus criaturas, pero Él deseaba que además también nosotros fuéramos agradecidos y fuésemos también bondadosos con otras personas. Entonces, acuérdese siempre de eso. Dios quiere que seamos felices y Dios quiere que seamos bondadosos. Ese es el gran propósito de Dios. Hemos leído aquí este momento la Biblia y nos damos cuenta de la bondad de Dios en cuanto a las cosas materiales. Pero también hay otro versículo que quiero compartir juntamente con estos en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés. Vamos allí un momentico a ese libro de sabiduría, el libro de
Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 19. La Biblia dice en Eclesiastés 5:19: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios que quiere que usted sea feliz. Dios es un Dios que quiere bendecirle a usted también económicamente en abundancia. Pero la médula, como decimos hoy del mensaje, es adorando y siendo fieles para ser prósperos. Adoración y fidelidad para prosperidad. Pero sí notamos que realmente la Biblia nos dice que la facultad de trabajar es un don de Dios. Algunas personas han interpretado mal la Biblia, incluso canciones profanas, canciones del mundo, canciones seculares. En Navidad, por ejemplo, se escuchan, y los fines de año, se escuchan especialmente canciones que una de ellas dice que el trabajo lo puso Dios como castigo. Imagínense, que el trabajo lo puso Dios como castigo. Eso es mentira. El trabajo no es un castigo. No conocen la Biblia, porque antes que el ser humano se rebelara contra Dios, ya Dios había dicho que había puesto al ser humano en el huerto del Edén para que lo cuidara, para que lo cultivara, ¿me entiende? O sea, Dios quería que el ser humano fuera laborioso, así que el trabajo no fue un castigo de Dios, como dice esa canción. Dios ha querido que nosotros a través de nuestro trabajo disfrutemos, porque el que siembra, eso es parte del trabajo, recibe también beneficios. Y la Biblia nos dice en este versículo que acabamos de leer que a todo hombre Dios le da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. En el comienzo de la humanidad, el ser humano estaba puesto en un Edén, en un paraíso, en un jardín exuberante, lleno de abundancia, y esa era la voluntad de Dios. Muchos se preguntan hoy, ¿por qué hay tanta pobreza a veces también en el mundo? Es que hubo algo que dañó todo el pastel, la torta de Dios, y es que el pecado arruinó el propósito de Dios. El ser humano con su maldad contaminó la tierra. La Biblia dice que cuando el ser humano pecó contra Dios, entonces hubo plantas que comenzaron a producir espinas, cardos, plantas que le hacían daño al ser humano que antes no existían, o plantas que se degeneraron, plantas que se dañaron, que evolucionaron de una manera terrible, y el ser humano dañó la naturaleza que Dios había hecho. Hoy todavía estaba escuchando hace unos 15 días un informe que las grandes naciones industrializadas, las que más producen la maquinaria, los automóviles y los bienes y servicios, no se quieren comprometer con disminuir las emisiones de gases y de materiales tóxicos que lanzan al aire, a los ríos y que llegan a los mares, porque eso les bajaría la utilidad económica. Y no se quieren comprometer es por eso, pero a la vez están destruyendo a gran escala el mundo que Dios nos ha dado. Las fuentes que antes eran límpidas, transparentes y puras, se están convirtiendo día a día en aguas contaminadas. Millones de personas en el mundo están bebiendo aguas, líquidos que van contaminados con algunos desechos químicos, unos sólidos, otros líquidos, otros gaseosos, pero es terrible. Usted nomás, por ejemplo, sale de la ciudad de Bogotá y hacia el sur hay una laguna inmensa de aguas fétidas
que aún cerrando totalmente los vidrios de su automóvil, el olor alcanza a filtrar de todas las cosas terribles e inmundas de desechos humanos, pero también de fábricas, de empresas que están echando a las aguas, y eso llega allí. Y después baja hacia el río por todos los departamentos, y mucha gente está siendo contaminada con elementos, por ejemplo, como mercurio y otra gran cantidad de cancerígenos, enfermedades espantosas en el día de hoy. Pero el propósito de Dios era que el ser humano se mantuviera fiel y que Dios estuviera siempre presente en el corazón para darle gracias y adorarle a Él. Bien, entonces, lo que acabamos de leer aquí en Eclesiastés es que dice que Dios da riquezas y bienes y la facultad al ser humano para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Bueno, hay formas de gozar sanamente. Por ejemplo, cuando usted disfruta unas vacaciones, cuando usted tiene una buena comida, cuando compra las cositas que necesita, todo eso es un privilegio que Dios nos da, y gracias al Señor por ello. Pero vamos a ver aspectos rápidos, muy importantes. Uno que ya estoy mencionando, y es que Dios desde el huerto del Edén ha puesto al ser humano en medio de una exuberante riqueza. Acompáñenme un momentico a Génesis, el capítulo 2 nada más, versículos 10 al 12, y allí encontramos algo maravilloso. ¿Cómo puso Dios al ser humano? Génesis 2, 10 al 12 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. Observe, la Biblia nos dice que Dios puso al ser humano en un Edén donde no solamente había frutos, comida, pero había también riquezas. La Biblia nos dice que había oro. Mire, es curioso notar que cuando todavía no existía la reserva monetaria, no existían los bancos de la república, del estado de cada nación, donde tienen inmensas reservas de oro que respaldan la moneda que está circulando, cuando todavía ni siquiera existían los bancos o existían los bancos de la república, cuando no había todavía el comercio desarrollado como tal, cuando ni siquiera existía el trueque. ¿Ustedes recuerdan cuando estudian en el colegio y en la universidad? Que hubo un tiempo cuando no existía, no se había creado la moneda, entonces la forma del comercio primitivo de los habitantes de la tierra primero era el trueque. Entonces decía: mira, tú has cosechado un mango, yo tengo plátanos, hagamos un cambio y tú te quedas con unos plátanos y yo me quedo con unos mangos. Era el sistema del trueque en la antigüedad. Pero aun cuando ni siquiera existía el trueque, la Biblia nos dice que ya Dios había puesto oro en el mismo huerto del Edén, y dice era oro del bueno. Si ellos hubieran tenido una tabla como la hay hoy de medida, hubieran dicho 18 quilates, 24 quilates, 36 quilates, hubieran dicho, uy, este oro es del bueno, pero sabían conocer que era oro del bueno, era de los mejores quilates. Entonces, cuando el pueblo de Dios, más adelante, después del Edén, estuvo en esclavitud, en el Éxodo, la Biblia nos dice que gemían, y aún así, en medio de este gemir, Dios los bendecía. Y hay una paradoja, que el pueblo de Israel fue esclavizado, Israel, por Egipto, y gemían, pero cuando salieron esclavos allí de la opresión que tenían por la mano de los egipcios y fueron al desierto, Dios los sacó con bendición. Acompáñeme y mire el Salmo 105 y el versículo 37. Vamos a mirar la palabra de Dios rápidamente. En el Salmo 105 y el versículo 37, la Biblia dice lo siguiente: y los sacó con plata y oro, y no hubo entre sus tribus enfermo.
A mí me causa curiosidad y me llama la atención que ellos, siendo esclavos, salen de ahí hacia la tierra prometida, de la tierra de esclavitud, y dice que lo sacó con oro y con plata, bendición económica, bendición física, y no hubo entre sus tribus enfermo. Otra conclusión entonces para el día de hoy: Dios quiere que usted sea bendecido económicamente, pero además Dios quiere que tengamos salud. Dígale al Señor, aunque no esté enfermo, dígale: Señor, cada día, dígale así: Señor, dame salud, que mi cuerpo no se enferme, que yo esté fuerte, que yo sea una persona saludable. Dígale: Señor, ayúdame, que yo quiero estar saludable. Antes que nazca su bebé en el vientre, oren en familia por él. Y dígale: Dios, queremos que este bebé sea sano y fuerte. No hubo entre sus tribus enfermo. Ahora, hay otro asunto, y es que hemos notado a través de la historia de la humanidad que hubo naciones que tuvieron avivamientos. Aquí hemos predicado varias veces acerca de los avivamientos. Le invito para que entre a nuestra página y mire de esos avivamientos. Hay un mensaje que titula Resplandecéis como luminares en el mundo. Hay otro mensaje tremendo que titula El ardor de la pasión. Y en esos mensajes contamos de avivamientos, por ejemplo, en Gales, allá al otro lado del mundo, que cuando hubo un avivamiento poderoso en Gales espiritualmente, un avivamiento, la gente se quebrantaba, tenía ganas de buscar a Dios, tenían ganas de ir a la dominical cada semana con su familia. Qué lindo es ver las familias llegar con los niños y los estamos nutriendo y ayudándoles. Y cuando hubo avivamiento en esas naciones, inmediatamente se disparó la economía de esas naciones. Por ejemplo, Holanda fue una nación que en el momento que hubo avivamiento, la reforma se llamó en los Países Bajos, empezó un avivamiento económico también. En Inglaterra, y lo mismo que Gales, hermanos gemelos, en esos lugares, en Escocia, naciones así, en Alemania, cuando Lutero, y hubo unos avivamientos espirituales y la gente se quebrantaba y gemía y buscaba a Dios, fue cuando se disparó la economía y se convirtieron en países desarrollados. Un ejemplo, quizá el más reciente, es Corea del Sur. Tremendo, el coreano, en medio de sus luchas. Yo les he contado varias veces a ustedes, pero vale la pena recordarlo una vez más, que Corea ha sido invadida más de 2.500 veces por ejércitos extranjeros. Alguna vez les conté que un misionero de Corea vino hace unos años a Colombia y él nos dijo que siempre que los saqueaban, los dejaban, como el campesino de Colombia dice, con la totuma en la mano, es decir, pidiendo limosna, pidiendo algo. Así sucedía en Corea. ¿Sabe lo que hicieron los coreanos? Empezaron a dejar el budismo, que era la religión oficial, y comenzaron a humillarse, a leer la Biblia, a gemir, a clamar a Dios. Los campesinos, la gente, el pueblo era pobre, repobre en Corea. Corea era una nación repobre, y empezaron a gemir, a humillarse, a buscar a Dios. Y mire lo que ha pasado en Corea, el desarrollo tan impresionante. Ese país está compitiendo con las grandes potencias, con países como Japón, los países europeos, con Estados Unidos, y han invadido al mundo con su tecnología y las cosas que ellos fabrican. Mire usted nomás esa gran cantidad de marcas coreanas que no puedo decir aquí en este momento porque se convierte en un comercial y estamos transmitiendo a través de Ustream, pero podemos recordar, usted acuérdese de marcas de Corea, cantidad de automóviles, camionetas, maquinaria pesada para construcción de carreteras, maquinaria para el procesamiento de metales. No, es increíble. Y hoy los coreanos son una nación competitiva a nivel mundial. El doctor Paul Yonggi Cho dice que desde que la nación comenzó a gemir, a orar, a buscar a Dios, empezaron a tener una tremenda prosperidad económica.
Y él mismo dice también que la gente que no se había querido convertir a Cristo, que eran budistas, al ver la prosperidad de la gente en las iglesias cristianas, comenzaron a venir y a decir, aquí hay algo raro, aquí hay una bendición. Entre los cristianos hay algo que nosotros no tenemos. Y comenzaron a llegar a las iglesias y a humillarse y a buscar a Dios. Y tienen la montaña de oración y tienen cubículos por todas partes en el monte. Un predicador coreano nos decía en una convención en Europa donde pude estar allá en aquella ocasión, que los coreanos antes hacían la posición de loto para adorar a sus dioses. La posición de loto, ¿recuerdan ustedes? Que es poniendo cruzando las piernas de esta manera, así, las ponen así, se sientan y duraban 2 horas. Ahora duran 5 y 10 horas así, pero orando a Dios. Uno se pregunta, ¿qué será lo que oran estos coreanos que duran hasta 4 y 5 horas orando a Dios? ¿Usted puede imaginarse? Y entonces la respuesta es muy fácil. Humanamente no pueden orar mucho. Tienen unos cuantos pensamientos y hasta ahí se acabó. Pero mire, cuando el Espíritu Santo desciende en una persona y la unción y el poder de Dios está ahí, la gente puede orar 4, 5, 6, 7 horas. Y cuando mira el reloj, ¿sabe lo que pasa? Dice, oiga, ¿a qué hora en qué momento se me fueron 2 o 3 horas orando aquí a Dios? Ni me di cuenta, porque la oración se convierte en una delicia. Yo me acuerdo por los años 70, yo estaba viviendo en la ciudad de Medellín, 1972, 71, 72, y cada 8 días teníamos una velada de oración, era los viernes, y podían venir a esa congregación de todas las iglesias y misiones voluntariamente, la gente que quería venir a orar y hacíamos la velada de oración. Bueno, el asunto es que empezábamos a veces a las 8, otras personas llegaban a las 9, algunos llegaban a las 10 de la noche, pero el caso es que había tanta unción, había tanto poder allí, tanta bendición. Yo recuerdo que cuando por las claraboyas amanecía y ya no era la noche negra, sino el resplandor de la alborada, les digo literalmente, había gente que tenía tristeza que ya hubiera amanecido y decían, qué pesar amaneció, hubiéramos querido seguir en esta unción y en este poder y en esta bendición. Y yo estaba asombrado y decía, qué avivamiento que Dios nos da. La mayoría de las veces en esas veladas, yo apenas era un jovencito y yo predicaba allí, dábamos algunas predicaciones, yo era uno de los predicadores y había otros también que venían y de muchas iglesias. Y yo decía, qué avivamiento tan tremendo, porque años después me di cuenta en otras ciudades que la gente decía, uy, esta velada está muy larga, ojalá amanezca rápido para irnos a dormir. La gente quería que amaneciera rápido, pero allí era tanto el poder de Dios y la unción, la presencia de Dios, que nadie se quería ir. Yo imagino que así era el aposento alto en el libro de los Hechos. De tal manera que nosotros sabemos que donde hay un avivamiento espiritual, Dios manda avivamiento económico. Mire, Ageo, lea conmigo rápidamente en Ageo el capítulo 2, vamos a leer los versículos 8 y 9. La Biblia dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Dios, el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Observe este detalle. A ver, como dicen los muchachos de colegio hoy, pillen el detalle. Mire, en el versículo 9, Dios habla de la gloria postrera, de la bendición, del avivamiento. Pero en el 8 dice, mía es la plata y mío es el oro. La pregunta que uno se hace es, ¿y qué tiene que ver la plata y el oro
en medio de un avivamiento. ¿Por qué Dios mete plata y oro cuando está hablando de la presencia de Dios, del avivamiento? En el 9 habla de la presencia de Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso es lo que nos dice la Biblia allí. Entonces, pero en medio de todo mete, mía es la plata y mío es el oro. Significa, cuando hay avivamiento espiritual, hay bendición económica. Póngale la firma. Donde hay avivamiento espiritual, hay bendición económica. Por eso, aquellas naciones que históricamente se humillaron son los países que se convirtieron en países industrializados. Dije que el más reciente, Corea, Países Bajos, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos y a veces otras naciones o regiones del mundo los odian y los menosprecian. Algunas veces, por ejemplo, los materialistas decían que la producción en masa, que la gran cantidad de la producción industrial, que las máquinas reemplazaron al ser humano y les quitaron el trabajo. Todo eso, pero fue en esos países donde se habla de injusticia, porque las máquinas han reemplazado al ser humano. Es en esas naciones donde se levanta el ingreso per cápita, dicen en economía, por habitante, y el Producto Interno Bruto, el PIB, se aumenta y al final bendice a todos los ciudadanos. Naciones donde no hay mucha idolatría, naciones donde se adora y se busca a Dios. Y es un hecho histórico. Las naciones donde ha habido avivamiento espiritual, se levanta la economía y no al revés. El Señor Jesús dijo un principio tremendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero el ser humano materialista, bruto, burro, bestia, hace al revés. Dice, yo tengo que trabajar como burro, no señor, me salió un contrato el domingo, me voy a poner a trabajar, no, y empieza y trabajan como burros, y sucede lo que dice este mismo profeta y otros en la Biblia. Dice, trabajáis mucho y recogéis poco, echáis en saco roto, y es como el hombre bruto que lleva el saco y recoge y echa allí, pero no se da cuenta que por el otro lado se le está escurriendo la bendición y el privilegio. Trabajáis mucho, recogéis poco. Así hay gente hoy, trabajan como burros para tener un automóvil, para cambiar el modelo, para comprar una mejor casa, y cuando se dan cuenta están con un bastón en la mano, viejitos, decrépitos por ahí, y dicen, yo no pude hacer todo lo que tenía que hacer. Quemé la vida. No le decía ni siquiera a mis hijos. Claro, porque el ser humano es materialista. Hace al revés. Mire, si nosotros hiciéramos al contrario, le damos honra y honor y el primer lugar a Dios, como esas naciones, habrá familias que también Dios las va a bendecir. Y póngale la firma, ensaye. Es que la Biblia dice en Malaquías, dice, probadme ahora. En esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Quiere que le diga lo que va a pasar? Que lo que usted consigue trabajando como burro en un año, cuando usted honra a Dios, Dios le abre puertas que usted ni había pensado ni había soñado, que usted no las tocó, donde usted no estaba buscando. Lo llaman, seguro que sí. Y lo que usted hace en un año, lo va a hacer en un mes. Pruebe a Dios, hágalo, dele honra a Dios. Hay gente que los sábados les dan las 3, 4 de la mañana viendo películas y dice, ay, se me hizo tarde para ir a la iglesia. Están limpiando las pichas de los ojos. ¿Cierto? Dios dice, probadme, hágalo. Y verá, lo que usted produce en un año, Dios se lo va a dar en un mes. Es que la Biblia dice, le recomiendo esta semana, antes de terminar en un momento ya, Deuteronomio 28. Léalo en la casa esta semana y verá una de las cosas que Dios dice, es muy sabia, acuérdese de esto. Dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán.
En el hebreo significa, oiga bien, que aunque salgas corriendo, evitando las bendiciones de Dios, te alcanzarán. O sea, Dios te las va a dar así, te las va a dar fácil. Vendrán sobre ti estas bendiciones. Es que aunque te quieras escapar de la bendición de Dios, la bendición de Dios te va a atrapar, te va a agarrar, te va a bendecir. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios en este día? Amén. Sí, Señor. Gracias a Dios. Así que Dios quiere bendecirnos. Y en 1 Timoteo 6:17, les voy a dejar unos textos bonitos en este día para que se apropien de ellos. 1 Timoteo 6:17, la Biblia dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Comencemos por el final. Dios nos da todas las cosas, Él nos las quiere dar. ¿Cómo nos las da Dios? En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero ojo, advertencia, warning. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Sabe por qué a veces Dios no te da lo que tú quisieras tener? Porque ya conoce tu corazón. Ya conoce mi corazón. Y sabe que cuando la gente recibe mucho dinero y se vuelven ricos, se vuelven altivos. Es casi una proporcional. Es una ley matemática proporcional. Que entre más dinero, más arrogancia. Que entre más rico, más altivo. Mire, yo he conocido, por ejemplo, personas, esta semana lo estaba meditando, tengo amigos que son senadores, políticos, no sé qué, y cuando eran por ahí, como dicen las viejitas, unos chiliprosos, otros dicen patirrajados, otros dicen zarrapastrosos, pero como llegan allá y los sueldos son de 25 millones, más primas, más extras, más los negocios que hacen, se pueden sacar 40, 50 millones mensuales, y en 4 añitos, con las extras, la prima de no sé qué, de vacaciones, de transporte, de vivienda, pueden llegar a sacar 40, 50 millones mensuales y más con las primas y todo, y en la medida que tienen dinero, se vuelven arrogantes, miran con desprecio, a veces son déspotas, no se les puede saludar, se vuelven impotables. Y la gente que también tiene éxito, en general, la Biblia dice que los ricos se vuelven altivos. Como Dios ya conoce nuestro corazón y Dios nos ama, a veces Dios dice, no, este sería peor que el senador o el político que está criticando, así que, mijito, lo voy a mantener con el gotero porque yo no quiero que usted se vaya al infierno. ¿Comprende? Entonces, por eso Dios a veces sabe que nosotros... Y dice, ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ahí estamos ya terminando y le quiero dejar estos principios que son el principio de la fidelidad y de la obediencia. Segunda de Crónicas 17:3. Vamos rápidamente a Segunda de Crónicas 17:3. Porque mire, yo lo que le estoy dando esta mañana son consejos saludables para su vida. Segundo libro de Crónicas 17:3. Escuche este personaje, Josafat. Y Dios estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Principio de prosperidad, fidelidad. No fue un idólatra, buscó a Dios, dice, y estuvo con él. Versículo 4 de 2 Crónicas 17. Sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras, que eran las obras malignas de Israel. Resultado, por eso nuestro mensaje es hoy adoración y fidelidad para prosperidad. Versículo 5, Dios por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Escuche, Josafat fue fiel y la gente le traía la plática así, porque fue fiel. ¿Usted es fiel?
no está buscando, no está aplicando una hoja en internet de su profesión, lo llaman. Dios le puede abrir la puerta, Dios le puede dar algo mejor sin estar usted fregándose tanto. Y se animó su corazón, versículo 6, en los caminos de Dios y quitó los lugares altos y las imágenes de acera, que eran ídolos, en medio de Judá. Conclusión, como Josué fue fiel, él nunca conoció la derrota. Josué y Josafat. Voy a este segundo personaje. Les acabo de mencionar a Josafat. Ahora Josué. Josué 1, 7 y 8. Rápidamente le doy otro ejemplo. Les estoy terminando personajes que fueron fieles y Dios los bendijo. Josué 7, 1, 7 y 8. La promesa de Dios y lo que él cumplió. Dice, solamente Dios le habla a Josué. Escuche, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes, hermano, sé fiel con Dios y serás prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A usted le ha pasado que hay un día que dice, no, me estrellaron el carro? No llegué a tiempo a la cita. No me cumplieron tal cosa. Fue un día malo, un mes malo, una semana mala. La Biblia dice, y todo te saldrá bien. Qué bueno es cuando uno termina el día, y nos ha pasado frecuentemente, decimos que hicimos todo lo que podíamos, así, una tras otra. Gracias Dios, pudimos hacer, nos salió todo bien. La Biblia dice, y todo te saldrá, ¿qué? Bien. Así que, hermano, gracias. Hay días que usted se levanta, madruga, se esfuerza y le sale todo mal. Entonces comience a ser fiel con Dios y verá que la Biblia dice que todo le saldrá bien. Y hay un antimodelo, un antiejemplo. Hemos visto a Josué y a Josafat, un antimodelo que se llama Usías. La Biblia nos dice de este rey que Dios lo prosperó muchísimo, pero luego se descarrió. He oído, se patració, dicen los huilenses, se patració. En 2 de Crónicas 26, mire rápidamente, para que usted mire el antimodelo. Segundo libro de Crónicas 26. Estas son advertencias de Dios. 4 y 5. Hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todo que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Dios, él lo prosperó. ¿Si han notado una palabra que se repite tanto? Prosperó, prosperó. ¿Lo habían notado? Dios lo prosperó porque buscó a Dios. Pero en el versículo 15 dice, escuche bien, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado por Dios hasta hacerse maravillosamente poderoso. Y ahí viene, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Las riquezas enaltecen. Cuando uno no es fiel con Dios, se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo de Dios para quemar incienso. Usurpó posiciones que no le pertenecían. Bueno, para que lo lea en su casa, le resumo. Al hombre le cayó lepra y el hombre iba a morir de lepra. Era terrible porque él se enalteció para su ruina. Yo le invito esta semana para que usted reflexione un poco y diga, Dios, voy a ordenar mi vida. Y el próximo domingo que vamos a celebrar aquí, el Día de Acción de Gracias, le voy a compartir unas joyas preciosas para complementar lo de hoy. Pero atención, acuérdese, adorando, siendo fiel, adoración y fidelidad para prosperidad. Yo siempre recuerdo
una historia que conté cuando estábamos en la 52, de una niña que me enteré en México que se llamaba Margarita. Yo no sé si algunos recuerdan la historia de Margarita, allá la conté. Me conmovió. Era una niña de 12 años, quedó paralítica, creo que fue una enfermedad o un accidente, y a ella le gustaba sentarse siempre en la primera fila del auditorio allí en la iglesia. Y un día había una necesidad para algo de la obra del Señor para la iglesia en el templo, y el pastor estaba diciendo, bueno, alguien quiere colaborar, y nadie levantaba la mano. Entonces Margarita se puso de pie, se afirmó en una muleta y levantó la otra y dijo, yo. Y entonces le dice el pastor, ¿tú qué vas a ofrendar, Margarita? ¿Cuánto vas a dar? Y dice, ofrendo mis muletas para que las vendan y tengan una ofrenda para la obra del Señor. Tremendo. Entonces dice que había 2 millonarios en la iglesia que se quedaron mirando a la niña, y uno de ellos empezó a llorar, derramó sus lágrimas y dijo, yo compro las muletas de Margarita. Y dio una suma millonaria. Y dice, Margarita, he comprado tus muletas, yo voy para la iglesia, pero yo te devuelvo las muletas a ti. Era un ejemplo tremendo de cómo la bondad del corazón amoroso puede llegar a ser tocado cuando ponemos el corazón ahí. Así que yo le animo a usted en este día. Dígale, Señor, ayúdame. Yo sé que tú me quieres bendecir. Yo sé que tú me quieres dar en abundancia, pero guarda mi corazón de vanidad, de arrogancia, de orgullo. Dígale a Dios, Señor, quita todo lo que tú tienes que hacer, quitando de mi vida, para que yo pueda, Señor, bendecirte. ¿Saben cuánto vendieron ese día las muletas de Margarita? Un hombre dijo, yo doy 500,000 pesos. En ese momento, hace como unos 15 o 20 años, 500,000 pesos mexicanos era una fortuna. Dice, yo doy 500,000 pesos, pero le devuelvo las muletas a la niña. Y todos aprendieron que no había en ellos acción de gracias por las bendiciones del Señor, y fueron tocados por el Espíritu Santo. Yo quiero hoy, para que oremos a Dios, recordarle que el Señor Jesús dio lo mejor por nosotros. Nosotros también queremos dar lo mejor por el Señor. Y eso que el Señor dio fue su propia vida. Yo siempre fui conmovido y tocado por lo que la Biblia nos dice, que Jesús, ¿qué fue lo que nos dio a nosotros? Y lo encontré un día en Romanos 8:32. Dice, Dios no escatimó, o sea, no fue tacaño, ni con su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también juntamente todas las cosas? ¿Cómo no nos dará Dios todas las cosas? Si no nos negó ni a su propio Hijo muriendo en la cruz, Él nos puede dar también todas las cosas. Voy a invitarle para que ahí sentadito, incline su rostro, cierre sus ojos, dele gracias a Dios y dígale, Señor, ayúdame en mi vida. Hay cosas que yo he necesitado, no las he logrado tener, he soñado, he trabajado duro por otras. Señor, muéstrame dónde está mi falla para que yo no pueda ser bendecido. Dígale, Dios, ayúdame, Señor, para que yo pueda conocer dónde te estoy fallando. Amén. Gracias a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por derramar tu sangre muriendo en la cruz. Gracias, Señor, por darnos, Señor, lo mejor de ti, por darnos tu propia vida. Señor, gracias porque tú nos amaste primero. Nosotros en este día, Señor, queremos decirte, te amo con todo mi corazón. Padre, gracias, Señor. Dígale a Dios en este momento, dígale, Señor, te amo con todo mi corazón. Y quiero, si usted está enfermo y necesita oración, venga rápidamente aquí al frente.
Vamos a orar a Dios. Antes que usted salga, vamos a hacer una oración de sanidad. Si usted está enfermo, le invito, acérquese y vamos a pedirle a Dios la unción para la sanidad de su cuerpo. Dígale: Señor, yo quiero ser ungido. Aquí tenemos aceite y vamos a orar a Dios por la sanidad en el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, te amo. Dígale a Dios en este día: Señor, te amo. Vamos a orar por cada persona que necesita la salud en el nombre de Cristo. Venga y oramos al Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a orar aquí por nuestro bebé lindo, dormidito, Angelito. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ungimos, Señor, y declaramos que esta enfermedad revierte, Señor, a salud, que tú, Señor, estabilizas los órganos y las funciones de salud de este niño. Padre, sobre cada persona hoy, en el nombre de Jesús, declaro salud en tu vida. Declaro, Señor, bendición en tu vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Dale vigor y fortaleza. Dale, Señor, en sus articulaciones, coyunturas, en todo su ser, Señor. Gracias, Padre, por tu sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, por la bendición a la familia. Declaramos, Dios, en bendición. Declaramos en bendición y en sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale: Señor, te amo. Dile a Dios hoy: te amo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, sánale. Te amo es todo lo que puedo decir, Señor. Te adoro, Señor. Dile: Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Sanidad desde la cabeza a la planta del pie, rompiendo ligaduras, ataduras. Declaramos, Señor, la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos la sanidad. Declaramos, Dios, la bendición y la sanidad sobre cada persona. Sobre cada persona, Señor, la bendición, la sanidad, la bendición de Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, estas vidas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendigo la familia, Señor. Bendigo la familia, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda. Cántalo con nosotros también. Amén. En ti, Señor, A ti, Señor, siempre siempre confiaré, cantaré. y te amaré hasta el fin. Acuérdese, te amaré hasta el fin. Dígale: Señor, fidelidad para prosperidad. Te amaré hasta el fin. Amén. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré Y te adoraré. y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Aleluya. Gracias, Señor. Dile: gracias, Dios. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Dígale a Dios hoy: te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir, no importa No importa lo que pueda venir. en ti, Señor, En ti, Señor, siempre confiaré.
hágale esa promesa a Dios en este día. Y dígale, Señor, te amaré hasta el fin. Acuérdese, adoración y fidelidad para prosperidad. Y te amaré hasta el fin. Eso es fidelidad. Dele gracias a Dios. Un abrazo a la persona que está, un aplauso al Señor, sí. Y un abrazo a la persona que está ahí a su lado. Dele un abrazo y dígale, seamos fieles para ser prósperos. Dígale, seamos fieles para ser prósperos. Adoración y fidelidad para prosperidad. No